Hola a todos, en este vídeo veremos cómo usar el administrador de volúmenes lógicos a través de Webmin. Una vez sabida la teoría, recordábamos que la herramienta necesaria para el gestor de volúmenes lógicos de Ubuntu, de Linux, es el LVM2. La tecnología se conoce como LVM. Y para hacer uso de ese administrador de volúmenes lógicos, necesitamos realizar diferentes procesos hasta llegar a la última parte, que es el uso del volumen lógico. Las ventajas que tiene LVM es la flexibilidad, la capacidad de poder usar varios discos como un solo disco, poder redimensionar ese volumen a medida que se vayan llenando de manera dinámica, cambiar el tamaño, poder migrar incluso en caliente determinados elementos que forman ese volumen, determinados discos o particiones. Tiene diferentes ventajas que lo hacen muy usado, sobre todo en servidores. Nosotros lo que vamos a crear es ese volumen lógico, pero desde Webmin. ¿El por qué? Básicamente porque usarlo a través de terminal, independientemente de que deberíamos saber por lo menos la teoría de cómo usarlo, suele dar muchos errores o es necesario saber usar muchas opciones, estar atento a que los números te cuadren perfectamente. Entonces, frente a eso, una manera más simple y más intuitiva de usarlo es a través de Webmin. Webmin, como hemos visto, se divide en categorías. Dentro de esa categoría hay diferentes módulos y cada módulo, para ser usado, necesita de la herramienta correspondiente. Nosotros vamos a usar volúmenes lógicos, con lo cual en nuestra máquina debe estar ya instalado el LVM2. Si está dentro de módulos sin usar, lo podemos con la opción de reajustar módulo, podemos hacer que el módulo de volumen lógico entre dentro de la sección de hardware. En mi caso ya lo tengo dentro de la sección de hardware y hago clic en gestor de volúmenes lógicos para empezar a usar ese volumen lógico. El primer paso es añadir, recordamos que la teoría del LVM es que hay diferentes capas, cada capa tiene un uso para la siguiente capa. La primera capa sería los volúmenes físicos, la siguiente el grupo de volúmenes. Entonces el primer paso que nos permite aquí Webmin es la creación de un nuevo grupo de volumen. En este caso nosotros lo que vamos a darle es el nombre y qué discos o particiones van a formar parte de ese grupo de volumen. El grupo lo vamos a llamar grupo 1 y a través de aquí vamos a marcar cuáles son los dispositivos. Tenemos el desplegable, pero nosotros vamos a usar esto para marcar los dispositivos que nosotros o las particiones que nosotros queremos. Yo actualmente cuento con 3 discos, el B, C y D, solo que 2 de ellos los tengo en RAID, con lo cual ahora para formar parte de ese grupo de volúmenes tengo un disco y un RAID. Si yo quisiera usar uno de los discos, en mi caso es el disco D, pues lo selecciono y le doy Select. Ya tengo el disco D. Aquí a través de el desplegable también puedo usar la opción de buscarlos. En mi caso ya lo pongo aquí, el SDD. Con lo cual creo mi grupo de volumen, grupo 1, formado por una unidad física que lo veo aquí en la pestaña de volúmenes físicos, que es SDD. Si yo quisiera añadir un nuevo volumen físico a este grupo de volúmenes, en mi caso el grupo 1,
tendría que ir a la pestaña de volumen físico, decirle añadir y buscar el volumen físico. En mi caso no va a ser ninguno de estos que tengo en el desplegable, va a ser otro dispositivo y lo vamos a buscar. Decíamos antes que yo cuento con un RAID 1 montado, entonces me voy a la carpeta dev, busco mi RAID montado creado en MD0, pues yo le añado otro dispositivo dev0 MD0, perdón, dev MD0 y le digo añadir a mi grupo de volúmenes y aquí lo tengo. Ahora mismo tengo un grupo de volumen llamado grupo 1 formado por dos unidades físicas, una formada por un RAID 1 MD0 y otra formada por un disco duro completo SSD de 70 GB. Ahora nos faltaría crear nuestro volumen lógico. Yo me voy aquí a la pestaña volumen lógico y le digo crear un volumen lógico en nuestro grupo de volúmenes, grupo 1. Perfecto, ya lo tenemos aquí. Aquí nos da la capacidad máxima con la que podemos contar. Inicialmente está activado la capacidad total de ese grupo de volúmenes. Podríamos modificarlo aquí. En mi caso le voy a llamar a ese volumen lógico volumen 1. Voy a usar la capacidad máxima que tiene. Si quisiera usar porcentajes de capacidad, simplemente marcaría otro. Y hago clic en crear. Pues ya cuento con mi volumen lógico de 119 GB creado a través del grupo de volúmenes grupo 1, que ese grupo de volúmenes está formado por los siguientes volúmenes físicos, el MD0 que es un RAID y el disco SSD. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría crear un sistema de archivo en ese volumen lógico, es decir, formatearlo y montarlo en algún sitio, en alguna carpeta para poder ser usado. En este caso, si yo hago clic en el volumen lógico, le voy a decir que le dé un formato extendido 4. Digo crear. Ya lo tengo formateado y ahora voy a crear una carpeta en alguna parte de mi sistema, por ejemplo en el escritorio. Aquí tengo una carpeta ya anteriormente creada para usar el RAID, pero yo voy a crear una que se llame volumen. Esta la voy a borrar porque ya no lo estoy usando. Hago clic en propiedades y veo que ahora mismo la capacidad de esa carpeta es la de mi disco principal. En este caso 27,5 GB. Pero en el momento en el que yo lo monte sobre el volumen lógico, la capacidad de esa carpeta será la del volumen lógico. Pues me voy a mi webmin, el volumen lógico, aquí lo tengo. Le voy a decir montar volumen lógico sobre y le voy a decir sobre qué carpeta la quiero. Aquí, con este botón, buscamos dentro de mi home, profesor, escritorio. Y aquí tenemos nuestra carpeta llamada volumen. Esta es nuestra ruta, home, profesor, escritorio. Lo seleccionamos. Y nos vamos al final, donde pone crear. Ahora mismo tenemos esta carpeta nuestra que se llama volumen, con este sistema de ficheros extendido 4 y cuyo elemento montado es un LVM
en el grupo de volúmenes grupo 1 con un volumen lógico llamado volumen 1. Ahora mismo tiene un 5% de su capacidad en uso y lo tenemos montado. Si nosotros nos vamos ahora a comprobarlo en la carpeta, botón secundario propiedades, vemos que la capacidad es de los 119 gigas que disponíamos. En los permisos, aparentemente podemos usarlo ya para crear y eliminar lo que nosotros queramos, pero a la hora de crearlo nos podemos encontrar con este error de permiso denegado, es decir, hay algún tipo de problema de permiso. Entonces, para resolver ese problema de permiso, lo que vamos a hacer es, a través de comando, asignarle el uso de esa carpeta al usuario que nosotros estamos usando. El comando que se usa es el chmod o chmod, en función de cuál queramos. Yo voy a usar el chmod, que es más fácil y más obvio sobre el usuario que lo está ejecutando. El uso es chown, el usuario y aquel elemento que queremos que sea de ese usuario. En mi caso, la carpeta volumen. Con este comando lo que le estoy diciendo es que quiero que la carpeta volumen que está en el escritorio pase a ser del usuario profesor. Tenemos la contraseña. En principio ya todo debe estar bien. Vamos a crear una carpeta para comprobar que todo está bien. Pues aquí lo tenemos. Ya tenemos nuestro volumen lógico creado por un grupo de volúmenes que a su vez está formado por dos volúmenes físicos. Uno es un RAID 1 y otro sería un disco duro. Esta tarea que nosotros hemos hecho a través de webmin de manera más o menos sencilla, simplemente hay que conocer los pasos, pero es algo muy sencillo. Si lo hiciéramos a través de comando, sería una de las cosas más complejas que se pueden hacer en esto de gestión de RAID y de gestión de volúmenes lógicos desde el terminal. En nuestro caso lo hemos hecho de manera más o menos sencilla, simplemente conociendo los pasos previos y un poco de la teoría de cómo está formado el tema de volúmenes lógicos y los RAID. Si queremos eliminarlo, el primer paso, si queremos eliminar ese volumen lógico y ese grupo de volúmenes, el primer paso es desmontar ese volumen lógico para que nos deje hacer el resto de tareas. Ya lo hemos desmontado haciendo clic en sí, ya lo tenemos como no, es decir, no lo tenemos en uso, y nos vamos a la sección de hardware dentro del gestor de volúmenes lógicos y empezamos a eliminar cada uno de los elementos que nosotros queremos. Por ejemplo, si queremos eliminar el volumen lógico, hacemos clic en volumen lógico y le damos borrar. Ya hemos borrado el volumen lógico. Si queremos eliminar el grupo de volúmenes, hacemos clic en el grupo de volúmenes y ya eliminamos el grupo de volúmenes que estaba formado por aquellos volúmenes físicos que también ya no forman parte de la gestión de volúmenes lógicos. Aprovecho el vídeo también para invitarles a curiosear sobre otros módulos que tiene webmin para la gestión y la administración del sistema. Algunos módulos que son obvios, como puede ser el de la creación de copias de seguridad, o otros módulos que se usan a través de herramientas que ya hemos visto, como puede ser Samba. Si yo, por ejemplo, quiero buscar un módulo, hago clic en la parte superior y busco, por ejemplo, Samba en la compartición de archivos y nos deja esta distribución de este módulo para compartir elementos de una manera un poco más visual que la herramienta que trae por defecto a la hora de la instalación de Samba. Un poco para que curioseen.